Bueno, buenas noches. Vamos a estudiar un libro que se llama Zacarías. ¿Cuántos capítulos? ¿Quién los leyó? ¿Quién? ¿Nadie más? ¿Uno solo leyó el Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué quería que leas Zacarías? Porque imagínense que con 14 capítulos yo no puedo ir versículo por versículo. Entonces vamos a ir tomándolo por secciones, ¿verdad? Porque es imposible leerlo todo. Si ustedes quieren versículo por versículo, a lo mejor estamos hasta el martes de la próxima. Y como sé que no, pues vamos a tener que ajustarnos el cinturón, porque esto despega. Y vamos a ir a todo. Entonces vamos a hablar acerca de este libro, Zacarías, que está metido dentro de los profetas menores. ¿Por qué se le dice profetas menores? Porque tienen la menor cantidad de capítulos. Ahora Zacarías tiene 14, así que no tiene tan poquitos, pero bueno, es el único que tiene muchos, porque los demás tienen 1, 2, 3, 4 y así. Pero Zacarías tiene 14 capítulos. Así que vamos entonces comenzando con ¿qué quiere decir el nombre Zacarías? El nombre Zacarías quiere decir Dios se acuerda. Me encantó, porque es Dios se acuerda. Y vamos a ver Dios se acuerda y de qué se acuerda. Y vamos a ver, a medida que vamos mirando este libro, que sí, Dios se acuerda. Y a mí trajo mucho aliento a mi corazón, porque si se acuerda del pueblo de Israel, Dios se acuerda de mí. Dios se acuerda. Entonces, vamos a ver entonces un poquito la historia. Recordemos, Israel era un pueblo que Dios había formado, porque lo sacó de Egipto, lo introdujo en la tierra y formó esta nación que durante el reinado de David fue el rey conforme al corazón de Dios, y la nación era una nación inclinada hacia Dios. Pero ya cuando vimos que ya David muere y empieza con su hijo Salomón, empieza bien y termina mal, porque terminó adorando ídolos. Porque empezó a hacerle ídolos para que las mujeres se pusieran contentas y estuvieran tranquilas, pero resulta que él terminó adorando ídolos. Y a causa de la idolatría, fíjense cómo Dios detesta la idolatría, cómo Dios resiste, porque Dios es un Dios celoso. Como Dios no hay Dios, ¿no? Escuchamos la canción, no hay otro Dios como mi Dios. Entonces no hay otro Dios. Ese Dios es el Dios de la historia, es el Dios no solamente de Israel, es el Dios creador de todo y es el único Dios. Y justamente había puesto a Israel para que sea testimonio a todas las naciones. Y resulta que en vez de ser testimonio a las naciones, se copió de las naciones y empezó a adorar ídolos, dejando al verdadero Dios. Y si no lo dejaban de todo, pues tenían un corazón dividido, ¿no? Entonces, Israel y Judá, dice ahí, y les voy a decir por qué. Ahora Israel y Judá, porque Dios le había dicho ya en el tiempo de Salomón que Dios iba a partir el reino. Lo iban a hacer en dos. ¿Por qué? Por causa de la idolatría. Pero la fidelidad de Dios es tan grande que Dios reservó 2 tribus, o sea, 2 estados, diríamos ahora, 2 provincias, que eran esos dos pedazos, porque era bastante grande. ¿Era por qué? Por amor a su siervo David. Y de allí iba a venir la descendencia de nuestro Señor. Por eso Dios, la fidelidad de Dios, a pesar de, ¿no? Entonces, vemos que ahí está Israel, reino del norte, Israel, y el reino del sur es Judá. Dios divide esto. Ahora, el reino del norte, Israel, siguió en idolatría siempre, de mal en peor, de mal en peor. Y si ustedes ven los reyes, era malo, eran malísimos y peor que malísimos. Eran todos, de mal en peor, de mal en peor. Siempre fue así. Siguió en idolatría, iban de mal en peor y Dios les había advertido. Pero ellos no escucharon. Dios les había advertido y siempre era el mismo mensaje. Volveos, volveos. ¿Qué quiere decir? Arrepentirse. Eso es volverse, arrepentirse. Van para una dirección,
peguen la vuelta, están yendo por el camino equivocado. Pero ellos no escucharemos, no queremos, y seguían con idolatría. Por lo tanto, este pueblo fue llevado cautivo a Siria y nunca más regresó a su tierra. Los que quedaron estaban todos mezclados, como que después en el tiempo del Señor estaban los samaritanos, pero que no era. El Señor tiene reservado, porque en algún lugar, en algún punto, están todavía los que de la tribu de Rubén, de la tribu de Benjamín está al sur, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de esas tribus todavía hay puros. No lo sabemos dónde, pero nunca más volvieron. Nunca más. Hay muchos que la teoría que dice que muchos dicen que de los armenios vienen de allá, pero no lo sabemos, así que no podemos decir lo que la Biblia no dice. Pero sí fueron esparcidos y nunca más volvieron a su tierra. El reino del sur, Judá, tuvo algunos reyes buenos, algunos reyes. Estos reyes inclinaban el corazón del pueblo hacia Dios, pero venían reyes malos y ¿qué? Los inducían a la idolatría. Fíjense que siempre era más poderoso la idolatría, el querer adorar algo fuera de Dios, algo fuera de Dios. Su corazón inclinado a los ídolos, y los profetas les advertían. Fíjense lo que dice Jeremías 25, 8 y 9. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua. Vez tras vez Dios les había advertido y ahora Dios dijo, basta, yo los voy a entregar. Pero ellos no escucharemos, no nos volveremos, no obedeceremos. Siempre fue la misma respuesta. Lean Jeremías. No, no, no. Su corazón duro. Por lo tanto, rehusaron arrepentirse, rehusaron volverse. Quisieron seguir sus caminos y no sus propios caminos, y no se acordaron del Dios que los había traído a esa tierra, del Dios que los había bendecido tanto, del Dios que los había creado y del Dios que los había sostenido. Entonces, 100 años después de esto, fueron llevados cautivos a Babilonia. Dios advierte y nunca hizo nada sin advertir. Dios advierte, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero cuidado, no dice que no tiene ira. De ninguna manera tomará por inocente al culpable. Dios es un Dios de amor, sí, pero Dios, porque es un Dios de amor, Él no quiere que su pueblo esté torcido. Entonces fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, pero Dios en su misericordia, y miren si esto no, realmente no toca nuestro corazón. Siempre, Dios en su misericordia, dice Jeremías 25:11, promete un retorno. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años, o sea, el límite que Dios puso, 70 años. Y después ellos iban a volver. O sea, ya hay una promesa de un retorno. ¿Por qué? Porque era tan bueno y porque vamos a ver que no. Dios en su misericordia, Dios por pura gracia, y es el mismo Dios de gracia que tenemos hoy. No es porque nosotros merecemos, sino es el Dios de gracia. Babilonia invade a Judá. Babilonia invade a Judá. Lleva cautivos en 3 etapas. O sea, venía, invadía y primero llevaron los nobles, después llevaron a la otra gente, las trabajadoras, después llevaron a otros y a los restos que los dejaron por ahí, pero fueron esparcidos. Nabucodonosor muere y le sigue el hijo de Nabucodonosor. Pero después a este le sigue su nieto Belsasar. Y Belsasar fueron invadidos en el año en que Belsasar fue rey, estando Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Estando Daniel ahí, fueron invadidos por los medas y persas. O sea, cómo Dios va juzgando la nación que fue tan cruel con su pueblo, porque Dios sí los entregó, pero ellos se excedieron en maldad. Cómo Dios juzga a los que se exceden en la maldad. Y el rey persa fue Ciro. Ahora, qué interesante, ¿por qué todo esto? Porque fíjense ustedes
que Isaías, el profeta Isaías, había profetizado 150 años antes de esto. 150 años antes de este Ciro había profetizado. Isaías 44, 28. Fíjense lo que dice 150 años antes de que Ciro fuera el rey en Babilonia. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. 150 años. Dios ya había dicho quién era, que iba a ser Ciro. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios es el Dios que tiene en control de la historia. Es el único Dios. Como Dios, como mi Dios, no hay otro Dios. Esdras 1, 1 al 3, miren lo que dice. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, lo que estuvimos leyendo, dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado. Dios puede mandar a un rey pagano. Ciro no era creyente. Ciro no era un hombre inclinado a Dios. No era un devoto de Dios. Pero dice que el corazón del rey está en las manos de Dios y que Él lo inclina hacia donde Él quiere. ¿A quién le tenemos miedo, chicas? ¿A quién le tenemos miedo? Si Dios tiene control de todo esto. Y dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, eso es lo que está diciendo Ciro, ¿no? Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, de Israel, de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Miren lo que dice un rey pagano. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, a mí me maravilla que 150 años antes Isaías había profetizado y ahora lo vemos cumpliendo. Después de esto, se levanta Ciro y ordena la orden que los judíos regresen a Jerusalén para reedificar el templo. Vuelven ahora en 3 grupos. ¿Se acuerdan que 3 grupos fueron esparcidos? Ahora, que fueron llevados cautivos. Ahora vuelven en 3 grupos. Pero nos vamos a detener en el primer grupo. ¿Por qué? Porque el primero que vuelve es bajo el líder Zorobabel, que es el líder político y es de la tribu de Judá. De Judá venían los reyes, ¿recuerdan? O sea que este Zorobabel tendría que haber sido el rey, pero como el rey era medo-persa, o sea, ellos eran una provincia, ellos tenían la libertad de volver, pero no de independizarse. Entonces era como el gobernador, pero no era el rey. Primero fue Zorobabel, líder político. Josué, el sumo sacerdote. Volvió Josué, el sumo sacerdote. 50.000 personas vinieron en esa caravana. Imagínense ustedes, ahora les voy a mostrar el trayecto que hicieron. 50.000 personas, y entre ellos venía Zacarías. Zacarías, el Dios se acuerda. El Zacarías. Ahora, de Babilonia a Jerusalén, ahí les pongo el mapa. Ahí está Babilonia, ¿ven? Y tenían que ir hasta Jerusalén. Distancia unos 1.500 kilómetros. No iban en jet. Tiempo de viaje unos 4 meses. La cantidad de personas 50.000. Condiciones del camino rústicas. Me dio risa cuando decía rústicas. ¿Y cómo van a estar las condiciones del camino en ese tiempo, no? Transporte, iban en caravana, así que irían en, no sé, en qué, camello o caballo, no sé qué irían. Terreno árido, era un desierto y lleno de peligro. Sin embargo, salieron salieron de Babilonia y llegaron a Jerusalén. Así que Zacarías, Dios se acuerda. Había nacido en Babilonia y nació en cautiverio. Era uno que había nacido en cautiverio. Familia, dice que es hijo de Berequías. Cuando ustedes lean, dice el profeta Zacarías, hijo de Berequías, pero después dice hijo de Ido, o sea que era el nieto de Ido. Pero aparentemente después, como no se menciona Berequías, se menciona Ido, aparentemente Berequías murió antes, así que murió en Babilonia. Y Esdras 5.1 y 6.14 dice,
estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel. El versículo 16 dice, de Ido, Zacarías. O sea, que evidentemente era el que tenía, y justamente Berequías era de la familia sacerdotal, porque acá lo dice claro, estos son los sacerdotes y levitas, o sea, venía de la tribu de Leví. Ellos son los que venían, porque era tan importante, porque ellos tenían, ahora que iban a edificar el templo, necesitaban gente que ofrecieran los sacrificios y que ofrecieran ahí en el templo lo que ellos, el servicio que hacían, ¿verdad? Entonces, y venía de allí. Venía de la tribu de Leví, es lo que dice Nehemías 12, 1 y 16. Ahora, la edad, según lo que dice Zacarías 2:4, dice que era joven, porque dice, corre y habla este joven diciendo, o sea que era joven, no sabemos cuántos años tenía, pero era joven, cuando comienza su ministerio. Por eso decimos que sí nació en Babilonia, que nació en cautiverio. Ahora, ¿cuál era el contexto de todo esto? Ellos habían comenzado a reconstruir el templo. Ustedes recuerdan que María nos habló de Ageo. Ageo era un contemporáneo de Zacarías y empezó a edificar el templo. Ellos comenzaron a reconstruir el templo cuando llegaron, muy entusiasmados, porque el rey Ciro le había mandado que tienen que reconstruir el templo. Llegan, quieren reconstruir el templo. Pero, ¿qué pasa cuando alguien quiere hacer la obra del Señor? Oposición. Oposición de los enemigos. Querida, si usted quiere hacer algo y hay oposición, no es bienvenida al club. Siempre pasa lo mismo. Hay oposición. ¿Por qué? Porque hay alguien muy interesado que no quiere, ¿verdad? Entonces, oposición de los enemigos. Ellos se desalentaron y abandonan la obra. Pero es como que un desaliento medio largo, porque 16 años sin hacer nada y quedó la obra que habían empezado ahí abandonada. Ageo los exhorta. Ellos habían empezado a hacer, ellos habían empezado a hacer sus propias casas. ¿Se acuerdan que María nos habló? Habían empezado a hacer sus propias casas, pero habían abandonado la obra del Señor. Ahora nos entretenemos en nuestros propios negocios, pero no lo del Señor. Y Ageo le está diciendo, es tiempo, y comienzan la reconstrucción. Ahora empiezan ya. 2 meses después de esto, de que empezaron, que vino Ageo y les llamó la atención fuerte, ahora empieza el ministerio, 2 meses después, empieza el ministerio de Zacarías. Dios llama a Zacarías. Ahora, ¿por qué uno puede pensar que necesitaba a Ageo y necesitaban a Zacarías, ¿no? Es que, la fecha, ahora le digo la fecha y después le digo el porqué. Fecha, Ciro había muerto. Ahora, 2 años de Darío, ahora hay otro, Darío. Imagínense que Ciro lo había mandado, pero ahora pasaron 16 años. Ahora, 2 años de Darío, al octavo más octubre, noviembre. Allí empezó el ministerio de Zacarías. Ahora, ¿cuál es el tema de Zacarías? Zacarías ve el estado actual de Jerusalén y anima, consuela, exhorta. Esto es lo que hace Zacarías. Zacarías viene a consolar al pueblo, a mostrarle que hay un futuro glorioso. Este es todo el tema de Zacarías. Hay un futuro. Quiere animarlos. Ageo los vino a retar. Tienen que hacerlo porque no. Pero ahora él les da el motivo, la motivación, el porqué. No es solamente, bueno, lo vamos a hacer porque tenemos que hacerlo, ¿no? Hay una motivación detrás de esto. Por eso que viene que cuando estamos desanimadas, vayamos a la palabra y veamos que esto no es el fin, que ahí no es el final. A mí trajo mucho ánimo a mi vida. Dios se acuerda de su pueblo. Este es el mensaje. Dios se acuerda de su pueblo. Entonces, mensaje durante la reedificación del templo. Estaban reedificando el templo y imagínense la historia, la escena, ¿no? Habían dejado todo desanimado, ahora empiezan a reconstruirlo, empiezan a edificar. Viene ahora Zacarías y le empieza a hablar al pueblo. Les empieza a hablar. Mientras ellos están reedificando. Lo primero que hace es, primer mensaje, es capítulo 1, versículo 2 al 6. Y dice, 2 al 6. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. No, yo no lo voy a leer todo porque es muy largo. Recordatorio, ¿qué hace allí del 2 al 6? Ustedes vayan poniendo en un lugar
para que después ustedes en su casa lo lean, con esto en vista. Porque si no, si yo leo los 6 versículos, no vamos a llegar. Entonces, le hacen del versículo 2 al 6, le hace un recordatorio. No repetir los pecados de sus padres. Le está diciendo, ustedes, ¿por qué están así? Porque sus padres fueron los que pecaron. Sus padres fueron miren lo que decía, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y ¿qué hicieron los padres? No atendieron ni me escucharon, dice Jehová. No me atendieron ni me escucharon. O sea, es volver a repetir la historia. Entonces les dice, no repetir el pecado de sus padres. Ellos la pasaron mal porque no se arrepintieron. Esto les tiene que servir de lección, ¿no? Esto es lo que hace, lo primero que está haciendo. Volveos a mí, lo que es el versículo 3, volveos a mí. Miren que Dios siempre está esperando que nosotros volvamos y que nos arrepintamos. No importa cuán lejos nos hayamos ido. No importa cuán desobedientes hayamos sido. Dios siempre está esperando que volvamos y con un espíritu arrepentido. Volverse a Dios. El arrepentimiento es ese, es volverse a Dios, volver el corazón a Dios. Cada uno hemos tomado el camino que quisimos y así no fue. En un momento en la vida tenemos que volver a Dios, pegar la vuelta. Ese es el arrepentimiento, es pegar la vuelta. Entonces, ¿quién envía el mensaje? Versículo 3 dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Miren cómo les va diciendo, Jehová de los ejércitos es el que está diciendo. Es el que muestra el poder de Dios. ¿De qué tienen miedo? Jehová de los ejércitos es el que tiene todo bajo su control, el que tiene todo el poder para defenderlo. Dios es el que libera y defiende. Dios es el que libera y defiende. Los padres fueron llevados cautivos porque rehusaron arrepentirse. Ahora, no hay avivamiento sin arrepentimiento. A veces nosotros estamos, mire que mi alma está así como en desierto, media árida, no hay fruto, no tengo esto, no tengo gozo, estoy mal y qué sé yo. Dame el avivamiento, aviva mi alma. Querida, si Dios está señalando un pecado y yo no me vuelvo de ese pecado, y a lo mejor no es idolatría de tener un... Pero ¿saben lo que es a veces el ídolo? Es querer hacer lo que yo quiero y no lo que Dios me está mandando. Esos son ídolos. El yo, es lo que yo quiero. El orgullo, la vanidad, la falta de humildad, la falta de perdón. Tantas cosas que puede haber en nuestra vida. Si no nos volvemos de eso, no pidamos arrepentimiento. No hay avivamiento sin arrepentimiento. Entonces es tan sutil porque muchas veces languidecemos porque no tenemos arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, dice la Biblia que el Espíritu Santo dentro mío se contrista. Se contrista. Volveos a mí. Volveos a mí. Es lo que dice el Señor. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Lo está llamando. Imagínense que con todo lo que hicieron, y cuando se volvieron cuando lo llevaron cautivo a Babilonia, no estaba mucho mejor, volvieron contaminados con un montón de cosas. Sin embargo, Dios no se olvida de su pueblo. Qué fidelidad la de nuestro Dios. Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de lo suyo. No se olvida de nosotros. Dice Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hay una condición. Ustedes se vuelven a mí y yo voy a estar con ustedes. Su palabra es firme. Dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Los padres habían muerto, pero la promesa de Dios estaba firme. Ahora estaban los hijos y estaban en la tierra. Estaban en la tierra. Capítulo 1 y versículo 7. Dice, a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. O sea, 3 meses después del primer mensaje, Zacarías recibe ahora una palabra de Jehová. Miren ustedes, palabra de Dios. Y uno puede decir, ¿qué les parece? Si era palabra de Dios, ¿habrá escuchado Zacarías? ¿Qué parece, no? Era palabra de Dios que vino. ¿Qué tenía que hacer Zacarías?
Escuchar. ¿Saben que nosotros tenemos la palabra de Dios acá? Es la misma palabra que la tenía Zacarías. Y la abrimos. Zacarías tuvo que abrir sus oídos para escuchar y disponer su corazón para obedecer. Nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con ella? Tenemos un corazón inclinado para obedecer su palabra. Viene de Dios mismo. Así que como toda la escritura es inspirada por Dios, viene de Dios mismo. Entonces, segundo mensaje. Del capítulo 1:7 al capítulo 6 al 8. Se imaginan que no vamos a leer todo esto, ¿no? Ok, entonces, tiene 8 visiones que no son sueños. No es que estaba dormido y creyó, ¿no?, que soñó. No, son visiones. Dios se le reveló. Acuérdense, no tenían la Biblia. Venían del cautiverio, no tenían nada. Dios le hablaba, Dios se le reveló en visiones. Y quiere decir que él veía y tenía, porque lo que relata acá es lo que tiene ve, o sea que es como, no sé, una película, no sé cómo se le dice, si película o foto, no sé qué, pero se le ve, dice que él ve. La primera visión, capítulo 1:7 al 17. Visión de los caballos, así dice la mía, no sé la Biblia de ustedes que dice cuando dice el versículo 7, dice visión de los caballos, dice eso, sacaría uno, visión de los caballos, ok. Entonces, dice que ve un hombre montado en un caballo alazán, es un caballo rojo, le traje ahí el caballo para que lo vean. Un caballo alazán, porque yo no tenía idea de lo que era un caballo alazán, pues la fui a buscar donde era un caballo alazán. Rojo, ok, yo no me crié en el campo, y por lo tanto no sabía. Para mí, qué sé yo, qué color es. Bueno, es alazán. Pero estaba entre los mirtos, y estos los mirtos. Los mirtos son una flor que son como arbustos. Son pequeños, pero tienen flores muy perfumadas. Son como arbustos, pero no son altos, no son árboles, son arbustos. Pero tienen flores muy perfumadas. Son de escasa estatura. Y detrás de eso vio también otros caballos. Caballos alazanes, caballos overos, alazanes, overos, mezcla de rojo y blanco, y el otro era blanco, caballos blancos. Eso es lo que él ve, ¿verdad? Ahora, es lo que está viendo. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está viendo? Ahora, Dios se acuerda. Versículo 9. Hay un ángel que guía a Zacarías en todo esto, porque dice, el versículo 9 dice: entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. O sea, hay un ángel que está guiando. Fíjense que hay un ángel, el primer caballo, que es el rojo, dice que es, miren qué diferencia que dice allí. Dice, vi de noche, versículo 8, vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Pero dice, y aquel varón que estaba, en versículo 10, y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son, o sea, él empieza a hablar. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. El ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, cada vez que la Biblia habla de ángel de Jehová, es Cristo preencarnado, Jesús preencarnado. Recuerden que Jesús nació como un bebé cuando nosotros festejamos Navidad, pero él existía de antes y aparece en la Biblia. Ahora, fíjense qué interesante que él está encima de un caballo y está entre los mirtos. Los mirtos en la hondura. Mirto es Israel. Siempre hay una figura de mirto como Israel. ¿Por qué hondura? Una hondura es una hondonada. Está profundo. Es porque los mirtos ahí en la hondonada estaban humillados. Israel estaba humillado. Pero me llamó tanto la atención que este ángel de Jehová que está en el caballo alazán estaba entre los mirtos en la hondonada. No había desamparado a su pueblo. ¿Se dan cuenta? Este ángel de Jehová no había desamparado a su pueblo. Y dice, caballos alazanes, que hablan del rojo juicio, caballos overos rojo con blanco, el juicio para las naciones y para Israel victoria,
y los caballos blancos es la victoria final. Ahora, los caballos recorren la tierra. ¿Qué informe le traen? Estos caballos iban recorriendo la tierra. ¿Cuál era este informe? Que toda la tierra estaba reposada y quieta. O sea que no tenían ningún problema. Salvo el único que tenía problema, Israel, que estaba humillado. Que estaban ahí en la hondonada. Y el Señor intercede por su pueblo. Y esto qué cosa más hermosa, porque fíjense el versículo 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? ¿Hasta cuándo? El Señor intercede por su pueblo. Él vio cómo estaba humillado. Él estaba entre los que estaban humillados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ahora viene la palabra de consuelo para su pueblo. Dice el versículo 16 y 17: por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Y la plomada está tendida sobre Jerusalén. ¿Qué quiere decir la plomada? Es cuando hay se edifica, ¿verdad? Ya está resuelto, se va a edificar, es como seguro. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. O sea, Dios ama a Israel, tiene misericordia de ella. El templo será edificado, porque Dios se acuerda de los suyos. Esta es la primera visión que tiene. Imagínense esta gente que estaba desalentada, y tener esta visión, o sea, este mensaje. Dios se acuerda, Dios se acuerda. Dios sabe cuál es la condición. Dios sabe y Él se acuerda y no los dejará allí. Ahora, el segundo mensaje, la segunda visión, capítulo 1, 18 al 21. Visión de los 4 cuernos y 4 carpinteros. Voy rápido, después por favor pregunten en su mesa, si no, después las líderes me matan a mí, pero no importa. Si no entienden, pregúntenle a las líderes en su mesa. Que mejor que carpinteros, dicen, que sería allí más que carpintero, artesano, los que trabajan con hierro, los que dan forma, eso es lo que son fuertes, ¿no? Entonces, dice, Dios se acuerda de defender a los suyos. Dice, ve 4 cuernos y 4 carpinteros, que mejores artesanos. ¿Qué son los 4 cuernos? Cada vez que la Biblia habla de cuernos, habla de poder, potencias, ¿no? Son poderes. Y son estos que han dispersado a Israel, porque lo que dice acá, lo han dispersado a Israel. Dice, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá. Estoy leyendo 1:21. Así que Babilonia, que los que llevó cautivo, Media Persia, que todavía lo siguieron esclavizando, Grecia, que también fue poderoso, y Roma, que ya lo vimos en el tiempo del Señor, cómo se extendió todo, 4 cuernos, 4 potencias. Potencias que dispersaron a Israel. Pero también hay 4 carpinteros artesanos. Fíjense lo que sigue diciendo el 21. Mas esto, están hablando de los carpinteros, los artesanos, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Habían hecho mucho mal a la tierra de Judá, mucho mal. Dios se acuerda. ¿Y ahora qué? Vienen instrumentos en las manos de Dios para castigo, destruyen las potencias. Fíjense que no hay ninguna potencia ahora de todas estas. ¿Dónde está Babilonia de potencia? ¿Dónde está Grecia, que está en bankruptcy? En bancarrota. ¿Dónde están las potencias? ¿Se dan cuenta? Destruyen las potencias. No hay enemigo tan grande que Dios no pueda vencer. Y querido, esa que aliente tu corazón también. No hay cosa tan grande que Dios no pueda vencer. Entonces, consuelo, Dios está en control de la historia. Nada le agarra desprevenido. La nación fuerte y el instrumento. Vamos a ver ahora. La nación fuerte, Babilonia, es lo que vimos, ¿verdad? La primera, Babilonia. ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó? Persia. Rompió el cuerno, los conquistó. El otro, Persia, porque le siguió. ¿Quién los destruyó? Grecia. En manos de Alejandro el Magno. Los destruyó.
Después a Grecia. ¿Quién? El Imperio Romano. ¿Y quién va a destruir Roma? Cristo al final de los tiempos. No hay nadie mayor que el Señor. No hay nadie. Entonces, Dios se acuerda de defender a los suyos. Dios se acuerda de defender a los suyos. Entonces, seguimos. Capítulo 2, versículo 1 al 13. Visión del hombre con el cordel de medir. ¿Se acuerdan que antes cuando tenían que medir algo, no tenían la tecnología que tienen ahora? Pues andaban con cordeles, con cuerdas. Y bueno, ahí ven un hombre con un cordel, ¿ve? Más o menos esto era como medían los campos. ¿Qué hace este hombre? El hombre con el cordel. Un hombre se dispone a medir a Jerusalén. Quieren tomar las medidas. Un ángel le dice que no la mida, porque tendrá muchos habitantes y ganado. No va a tener las mismas dimensiones de antes, no podrá tener muros, porque van a sobrepasar los muros. Excederá las medidas anteriores. No serán necesarios los muros, porque Dios mismo le dará seguridad y protección. Léanlo porque es precioso, ahí lo dice, Dios mismo le dará seguridad y protección. Entonces, sí, el muro se construyó en tiempos de Nehemías, hubo muros. Entonces quiere decir que hay una profecía más grande, más allá de lo que estaba en el tiempo de la vuelta. Dios llama a los que quedaron en Babilonia, porque Babilonia, en el tiempo ese, Medo-Persa, iba a ser destruida. ¿Cuál es la consolación? Versículo 5, fíjense 2:5, dice... yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Yo mismo defenderé, yo seré muro de fuego. Así es nuestro Dios con nosotros. Y fíjense el versículo 8. Porque así le ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Tan preciosa somos para Dios. El que toca, toca a Israel, toca a la niña de su ojo. Y ustedes saben que la parte más sensible que tenemos, la niña del ojo, nos metieron la pupila, el dedo. Entonces, visión profética, ¿cuál es? Esto va más allá. Recuerden, ahí el muro fue hecho, ellos tenían el muro, fue completado. Entonces la visión profética está hablando que Jehová poseerá a Judá. Versículo 12 y 13 dice: y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Cuando Dios se levanta de su santa morada para defender a su pueblo. Entonces, es un mensaje de victoria, ¿Quién es el que gana? Es el Señor. Entonces, Jerusalén será más grande, estará segura porque Dios mismo habitará allí. Israel vivirá seguro porque no va a haber nadie que lo pueda atacar. Dios mismo está defendiéndolo. Ellos miraban esta Jerusalén y quizás lloraban porque tenían todo destruido, pero ahí no se termina la historia, hay algo mucho más importante y más grande. Dios se acuerda que tiene un plan más grande para los suyos. Y muchas veces nosotros lloramos porque nos vemos aquí como miserables, ¿verdad? O cosas chiquitas. Dios tiene un plan mucho más grande para nosotros. Confiemos. Entonces, capítulo 3, versículo 1 al 10. La visión del sumo sacerdote Josué. Visión del sumo sacerdote Josué. Ve al sumo sacerdote Josué. Dios se acuerda de interceder por lo suyo. La visión. Ve a Josué vestido de ropa sucia. Imagínense un sumo sacerdote que tenían que estar completamente con sus ropas limpias. No es que Josué tenía las ropas sucias, sino lo que ve la visión. Y ahora vamos a ver que está interpretando algo, ¿verdad? Ve a Josué vestido de ropas sucias, de ropa contaminada, dice. Y Satanás, el adversario, acusándolo. Le está acusando. Dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarla. El Señor reprende a Satanás. Y le dice, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda.
quitan las ropas sucias, le ponen ropas limpias y una mitra en su cabeza. La mitra es como un gorro, una cosa así que usaban los sumos sacerdotes, y tenían aquí una placa de oro. ¿Se acuerdan lo que decía la placa de oro? Santidad a Jehová. Imagínense. Entonces, no solamente le sacaron la ropa sucia, le pusieron una ropa limpia, le ponen la mitra con esto en la cabeza. Le amonestan, y ahora le amonestan para obedecer. Le dice que tienen que ahora seguir y obedecer. Ahora, todo esto es un símbolo. Esto es un símbolo de lo que está pasando. Ahora, ahí está el sumo sacerdote. Así era más o menos el vestido, sumo sacerdote. Y era un líder religioso. El sumo sacerdote era el líder religioso. Ahora, este líder religioso del pueblo era representante de todo el pueblo, porque eso era lo que era un sumo sacerdote, era el representante, iba ante Dios en representación de todo el pueblo y ofrecía un sacrificio, un corderito. Pero el pueblo se había contaminado y así Dios lo veía con ropa sucia. Él era el representante, entonces por eso, ¿entienden lo que digo? Representante de todo el pueblo. Por eso lo veían, en la visión, veía el sumo sacerdote con ropa contaminada y sucia, porque así estaba el pueblo. Habían venido del cautiverio, todavía estaban sucios. Regresan del cautiverio de esa manera. Ahora, Dios promete castigo a sus enemigos. Dios les promete castigo. Les esperaba un futuro glorioso. Debían limpiarse, ya que tenían un futuro glorioso que Dios ya le había dicho, ahora debían limpiarse. Satanás acusando, no son dignos del favor de Dios. Eso es lo que Satanás dice. Mira la ropa, tan sucio, tan sucio. ¿Todavía tienes? ¿Vas a fijarte en él? Tan sucio. Dios reprende a Satanás. Fíjense que es el único que puede reprender a Satanás. ¿Quién es? Dios. Jehová te reprenda, le dijo. Jehová te reprenda, Dios te reprenda. Nadie tiene poder para hacerlo. No vayan a su casa a reprender, porque van a salir corriendo ustedes, no Satanás. No vayan a reprender, con diablo no se juega. Hay alguien que ya venció, y ese es nuestro Cristo. Por lo tanto, no tenemos nosotros que ir a reprender a nadie. Dios reprende a Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Queridas, si somos escogidas de Dios, ¿no? Fíjense, Dios había escogido a Israel, no permite que nadie lo acuse. Dios lo había escogido. Nuestro abogado, Romanos 8:23, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si somos suyas, no vale que, no va a haber diablo que vaya a decirle, acusarnos. Tenemos nuestro abogado, tenemos quien nos defienda. Y dice, quitadle las ropas sucias. ¿Qué hace? Le quita el pecado, le quitan la contaminación, quitarles la ropa sucia. Pero miren ustedes si le hubiese dicho, quitarles la ropa sucia y lo dejan con la ropa sucia. No, dice, quitan la ropa sucia, la tiran, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Se queda desnudo? No. Y dice, vestirle con ropa de gala. Y esto habla de lo que el Señor ha hecho. Ahora le da una justicia, y lo que nosotros llamamos la justicia imputada. El Señor perdona nuestros pecados y nos viste de gala, nos viste de su justicia. La gala que tenían ellos, el vestido de honor que tenía el sumo sacerdote. Así Dios le dice que así perdona a su pueblo. Le quita el pecado, pero no los deja en una situación media ambigua a ver cómo están comportándose, a ver cómo se la ganan. No. Le saca la ropa sucia, le quita el pecado y los viste de gala. Te viste de gala. Ahora tienen que obedecer la ley. Ahora están de gala. Pues ahora a obedecer, no nos manchemos de nuevo, ¿no? Ahora obedecer la ley. Varones simbólicos, dice ahí que son varones simbólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son representantes. ¿Representantes de qué? Pues no representantes de todo el pueblo. Y dice que va a venir el renuevo, y vez tras vez está hablando, y si leen Zacarías, vez tras vez van a encontrar el renuevo. El renuevo es el brote, es algo que está latente y que va a brotar, y es el renuevo, es Cristo mismo, que un día iba a manifestarse. Pero todavía en ese momento todavía no estaba manifestado. Un día Cristo iba a manifestarse. Viene el renuevo, el Mesías.
Este es el plan maravilloso de Dios. Y dice que hay una piedra con 7 ojos, pero no nos asustemos, porque para mí era como un monstruo, ¿no? Una piedra con 7 ojos. Pero fíjense que eso nos habla, porque el 7 habla de perfección, una perfecta sabiduría, una perfecta omnisciencia, un perfecto cuidado infinito de Dios hacia los suyos. Es el perfecto. Entonces, lo que estaba viendo era simbólico de lo que Dios espiritualmente está haciendo en todo el pueblo de Israel y en todos nosotros. Espiritualmente lo está haciendo. Entonces, consuelo, debajo de la vid dice 3. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Qué habla de esto? Promesa de paz y seguridad. Otra vez iban a tener paz y seguridad. En tiempo de guerra, ¿quién se iba a sentar debajo de la vid y debajo de la higuera? Pues nadie. Entonces, ahora la promesa de paz y seguridad. Les espera un futuro glorioso. Dios se acuerda de interceder por los suyos. Dios se acuerda. Querida, no importa lo que hemos hecho, Dios está abogando por nosotros. Si vamos con un corazón arrepentido, Él está pronto para perdonar. Pronto para perdonar. Así que, capítulo 4, versículo 1 al 14. Visión del candelero de oro y los olivos. Eso trata la visión. Dios se acuerda porque está a favor de los suyos. Ve un candelero de oro y tiene un depósito. Este candelero, ya le voy a mostrar una figura, tiene un depósito encima. Tiene 7 lámparas y 7 tubos encima de las lámparas. Y tiene 2 olivos a la izquierda y a la derecha. Uno a la izquierda y uno a la derecha. Y esto nos habla de un suministro continuo. ¿Por qué es suministro continuo? Porque el sacerdote toda la tarde tenían que ir y ponerle el aceite para que las lámparas puedan alumbrar. Pero no necesita que nadie humano vaya y lo prenda. Hay un suministro continuo porque el aceite viene directamente de los árboles del olivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, ahí está ¿se ven que más o menos? ¿Que se entiende? Entonces, ahí está el candelero, ahí están los tubos y aquí está el depósito, pero fíjense que aquí hay tubos que vienen del árbol y cae continuamente, y acá cae en el candelero. Entonces, continuamente está teniendo del árbol, esto nos habla de suministro continuo. Hay un suministro continuo de gracia de Dios, que no se termina nunca, no se termina nunca. Entonces, mensaje para Zorobabel, el líder civil. Fíjense que habíamos hablado, ¿se acuerdan de Zorobabel? Que él podía haber sido el rey, pero era el gobernador, porque era el líder civil. Y le dan una palabra de consuelo. Imagínense, pobre Zorobabel, con todos los líos que se encontró ahí, en esa tierra que estaba con todo destruido, con todos los ataques de los enemigos, ahora reconstruyendo, necesitaba una palabra de consuelo. El Señor les recuerda que, versículo 6 dice, 4:6 dice, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza humana, yo te estoy edificando. Los enemigos venían y se burlaban y decían que eran pequeñeces, que eran esto que estaban haciendo ahí, no era nada, que no iban a poder acabar la obra, que eran tan chiquititos, tan pequeños, y a la otra vez lo habían asustado, pero ahora le venían burlándose, son pequeñeces. Pero el Señor responde, es con mi espíritu lo que voy a hacer. Hay suministro suficiente, ¿se dan cuenta por qué los olivos? Hay suministro suficiente, a Dios no se le termina el suministro. Dios hace la obra. Y el versículo 9 dice, las manos de Zorobabel echarán en el cimiento de esta casa y sus manos la terminarán, sus manos la acabarán. Así que el candelero es la luz y el testimonio de las naciones que el pueblo de Israel tenía que ser y que un día va a ser, un día en el milenio Israel va a ser. Los 2 olivos proveen aceite continuamente, la bendición continua sin esfuerzo humano. Los 2 olivos, sumo sacerdote Josué y el rey gobernador Zorobabel, los 2 están hablando de una sola persona. Cristo era sumo sacerdote, será sumo sacerdote y rey. El único. Ningún sumo sacerdote fue rey.
Y ningún rey fue sumo sacerdote. Nunca. Porque no podían, eran diferentes. Pero sin embargo en Cristo las dos se juntan. Sumo sacerdote y rey. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Así que Dios está a favor de los suyos. Capítulo 5, del 1 al 4. Ahora visión del rollo volante. Hay un rollo que vuela. Imagínense el pobre Zacarías recibiendo todo esto, ¿no? Ahora, visión. Ve un rollo que volaba. Este rollo era muy grande, 9 metros de largo por 4.5 de ancho, muy grande, pero volaba. Escrito de ambos lados. Y solamente menciona dos males, el robo y juramento falso. Pero ahora vamos a ver que al final esto implica, estas dos, implica toda la ley. Maldición sobre toda la tierra. Eso es lo que está diciendo. Y será destruida. ¿Por qué? Ahí está el rollo que vuela. ¿Ven que están escritos de los dos lados? Imagínense que todo el mundo lo podía ver. Robo y juramento falso. Robo, atenta contra el prójimo. Nadie roba al prójimo si de veras lo ama, ¿verdad? Y la ley era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y juramento en falso, juraban por Dios, atenta al prójimo, con el agravante de atentar contra Dios. Nadie que estuviera en buena relación con Dios juraría por su nombre en vano. Por eso en esto encierra toda la ley. Los dos mandamientos, dos acciones prohibidas en la ley. Y si ustedes ven, los primeros mandamientos es que no tomarás el nombre de tu Dios en vano, y después todos los demás es cómo tenemos que tratar al prójimo. Entonces, es que fallaron en toda la ley. Ahora, pecados representativos eran estos, porque era contra Dios y contra el prójimo. El rollo está abierto, se puede leer, pero no ha sido obedecido. Ni el pueblo de Israel, ni ninguno en la tierra, nadie. El castigo que el gran rollo contiene será excluido. Será excluido. Eso es lo que dice. Advertencia: Dios demanda obediencia. Recuerda, Dios demanda obediencia. Es amor, pero también es ira. Es amor, pero no va a dejar sin castigo. Entonces, ahora, capítulo 5, del 5 al 11. Visión de la mujer en el efa. La visión. Ve un efa que salía y tenía puesta una tapa de plomo encima. Hay una mujer sentada en el medio del efa. Representa la maldad. Vienen dos mujeres y alzan el efa y vuelan y la llevan a tierra de Sinar. Ahora, ahí está el efa. Es una medida de áridos, de granos, ¿no? Y ahí están las dos mujeres con alas de cigüeña que toman el efa y la llevan. La sacan de Jerusalén y la llevan a Sinar. Sinar. Ahora vamos a explicar qué es esto. Efa, medida de granos, más o menos tiene unos 22 litros. Se dice que era una de las medidas más grandes, por lo tanto era como que habían colmado la medida. El sistema de maldad representado por una mujer sentada en el efa, pero era el materialismo y la corrupción que había en toda la tierra y también en Israel. Materialismo y corrupción. Mujeres con alas de cigüeña. A la cigüeña era un animal impuro, por lo tanto saca la maldad, pero no la saca para limpiarla, sino para terminar de condenarla, digamos. La llevan a Sinar, y Sinar es Babel o Babilonia, pero Babel es donde comenzó el culto a los astros. ¿Recuerdan la torre de Babel? Que querían llegar hasta el cielo, y ahí hubo la confusión de lenguas. Por eso nos cuesta tanto hablar inglés ahora. Culpa de la torre de Babel. Antes todo hablaban español. Y ahí comenzó el culto a los astros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? La llevan a cenar a Babel. Dios se acuerda de limpiar su casa, saca la maldad, la va a sacar un día de toda Jerusalén. Tiempo futuro, la maldad será sacada de Israel, volcada en Babilonia para su destrucción final. Seguimos, capítulo 6, versículo 1 al 8. Visión de los 4 carros. Visión. Ve 4 carros, salen de entre 2 montes de bronce. Yo le cuento lo que él ve. ¿Okay?
Primer carro, otra vez los caballos. Alazanes rojos. Segundo carro eran negros. El tercer carro, los caballos eran blancos. Y un cuarto carro era overo rucio rodado. Ahora le explico lo que es el overo rucio rodado, porque yo no tenía. ¿Alguien sabe lo que es overo rucio rodado? No tengo ni idea de lo que es, pero bueno. Blancos manchados, eso es lo que quiere decir, blancos manchados. Ahora, ahí están los carros, tirados por los caballos de diferentes colores. Dos montes de bronce, y el bronce siempre en la Biblia está hablando de juicio. Dos montes de bronce. Pueden referirse, los montes pueden referirse, según saqué de la Biblia de MacArthur, que el monte de Sinaí, que Dios le dio la ley, o el monte de los el monte de los olivos, porque el Señor vendrá por segunda vez a juzgar a las naciones. Va a venir un día el Señor y va a tocar la tierra y va a estar en el monte de los olivos y va a pisar. Aquí está hablando de que las naciones enemigas serán juzgadas. Los encargados son los ángeles representados por los carros. Entonces, ángeles que están encargados de administrar la justicia, el juicio. Ahí está el alazán, guerra. El negro, muerte. El blanco es victoria. Y el rodado, el rucio rodado, la mezcla entre la muerte y la victoria, porque muerte va a ser para todos aquellos que no siguen a Dios, y la victoria para aquellos que son el pueblo de Dios. Entonces, Dios se acuerda de hacer justicia a los suyos. Dios no le pasa por alto la injusticia. Son agentes celestiales enviados a ejecutar juicio y recorrer la tierra, dice. Fin de los tiempos, cuando el Señor regrese antes de instalar su reino milenial. Esto, si ustedes leen en la Biblia, van a ver que va a haber un tiempo de tremenda angustia. Y esto van a ser para castigo de todas aquellas naciones que se levantaron contra Israel, contra el Señor, contra los pecadores. Y antes de instalar su reino milenial hay que hacer un juicio, una limpieza primero, y después viene el reino. Dios hace justicia a los suyos. Dios hace justicia. A lo mejor nos parece que se tarda, pero Dios hace justicia. Ahora, capítulo 6, 9 al 15. Después del juicio, la gloria. Después del juicio, la gloria. Esta es la coronación del sumo sacerdote. El sumo sacerdote no tenía corona, así que esto es un símbolo, ¿verdad? Es un símbolo. Dios se acuerda que tiene un plan perfecto. Dios se acuerda. Los que quedaron en Babilonia envían ofrendas para el templo y van hombres con la ofrenda, y Dios ya sabía que venían. Van a la casa de Josué. Entonces Dios manda a Zacarías a la casa de Josué. Llegan a la casa de Josué. A Zacarías se le ordena que haga coronas de oro y plata. Ellos traían oro y plata para la ofrenda para el templo, pero el Señor les dice: toma oro y plata y haz coronas. Coronas. No una corona, coronas. Que corone al sumo sacerdote Josué. Y que después guardara las coronas para memoria. Entonces, que no era para el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no llevaba coronas. Eran coronados los reyes descendientes de David, así que la corona, en todo caso, le correspondería a Zorobabel, que venía de esa descendencia. Sin embargo, el Señor le dijo: no, al sumo sacerdote. Esta corona no era para el sumo sacerdote. Tenía que ser guardada hasta la coronación del gran rey. Iban a ser corona. ¿Por qué corona? Porque Jesucristo será rey y sacerdote. Él será coronado como rey y sacerdote. Entonces, ¿por qué no a Zorobabel? Porque hubiese sido lo lógico que era un descendiente de Judá, un descendiente de David. Sin embargo, no, tenía que ser Josué. ¿Por qué? Porque no llevaba corona. El único que iba a llevar la corona era Jesucristo, porque es el rey y sacerdote. Dios tiene un plan perfecto para los suyos. Dios tiene un plan perfecto. Entonces, tercer mensaje, capítulos 7 y 8, reprensión, recordatorio, restauración y regreso. Capítulo 7, del 1 al 3, pasaron cerca de 2 años, el templo ya estaba siendo edificado. Faltaban 2 años más, porque en 4 años hicieron este templo. El templo estaba siendo edificado.
Dice que aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kislev. Kislev es noviembre-diciembre. Líderes religiosos que vienen de Betel tienen preguntas. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Lloraremos en el mes quinto? A mí me causaba gracia cuando se parece que tenían que esperar el mes quinto para llorar. No, nosotros no tenemos el mes quinto, no lloran. Lloraremos en el mes quinto. Haremos abstinencia, o sea, ayuno, como hemos hecho ya algunos años. Ellos ayunaban recordando, miren, el 10º mes recordaban el sitio de Jerusalén. El 4º mes recordaban que penetran en la ciudad. El 5º mes recordaban la quema del templo. Ellos estaban en Babilonia y recordaban todo esto. Volvían y todavía seguían recordando esto. La quema del templo. Y para ellos ese era el más importante de todos, porque para ellos fue tremendo ver el templo quemado. El séptimo mes matan al gobernador de Judea y el resto huye, se esparcen todos. Ahora ya estaban construyendo el templo. ¿Debían seguir ayunando? Ahora, 4 respuestas de parte de Dios. 4 respuestas de parte de Dios. Reprensión, del 4 al 7, recordatorio, restauración y regreso. Entonces, reprensión. La hipocresía de los ayunos. Fíjense ustedes, Dios había mandado, la ley mandaba, mejor dicho, Levíticos 29, 39 al 42. Se lo leo porque es interesante ver por qué debían ayudar y cómo debían ayunar. Y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad. Decía, si ustedes desobedecen, van a ser llevados cautivos. Dios lo va a entregar. Mucho tiempo antes, fíjense que está hablando del tipo de Levítico. Pero fíjense, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos, y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. O sea que ahí tiene que haber un arrepentimiento. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará, o sea, arrepentimiento, humillación, su corazón y reconocerán su pecado. Tenía que haber una confesión. Entonces yo me acordaré de mi pacto. Ahora, ayuno de arrepentimiento, la ley mandaba. Tristeza por haber pecado, pero ellos ayunaban por sentimientos egoístas. Sentían tristeza por sí mismos. No estamos en la tierra, mi casa tan bonita no está mal. Fíjense lo que pasó. No había arrepentimiento, solamente lloraban por lo que habían perdido. Y Dios los confronta, reprensión. La reprensión de ellos. Ahora, pero hay un recordatorio, 7, 8 al 14. Dios había mandado en los versículos 9 y 10, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgar conforme a la verdad. Miren el mandamiento que Dios le decía a los padres. Y haced misericordia y piedad cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Dios había mandado esto, pero ellos, versículo 11 y 12, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, duro. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Entonces Dios, versículo 12 y 14 dice, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. Fueron llevados a cautiverio porque se negaron a escuchar, se negaron a arrepentirse. Pero Dios, y siempre pero Dios, ¿qué hace? Hay una restauración. Versículo 8 del 1 al 17. Hay un mensaje de esperanza, porque son restaurados por pura gracia. No porque se lo merecían, es por pura gracia. Mensaje de esperanza. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Yo he restaurado y moraré en medio de ella. Versículos 16 y 17. Estas son las cosas que habéis de hacer. Ahora, hablad verdad cada cual con su prójimo,
Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Fíjense, ¿se acuerdan del rollo? El robo contra el prójimo, el juramento falso. Aquí lo vemos. La verdadera religión no es rito, es vida práctica. No seamos religiosas, pongamos en práctica lo que el Señor nos dice. Por lo tanto, va a haber un regreso, 8 del 18 al 23. El ayuno se convierte en gozo. Y esta es la respuesta original que ellos preguntaban. Vamos a ayunar. ¿Para qué el ayuno? El ayuno se convierte en gozo. Dios está en medio de ellos. ¿Van a llorar? Dios está en medio de ellos. Van a ayunar, van a llorar. No hay lugar para lamentos. Si ellos restauran su vida, el verdadero gozo inundará su corazón. Porque de eso se trata. Restaurar la vida para que el gozo fluya. Y el versículo 19 dice, el lamento se convierte en fiesta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. El ayuno se convierte el lamento se convierte en fiesta. Entonces, capítulo 8, versículo 20 al 23. Pero hay un cumplimiento de esto, el pleno cumplimiento, el futuro. Cuando el Rey de Reyes estará gobernando. Apocalipsis 21, dice 26, 24 al 26. 21, 24 al 26. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allá no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra a las naciones. Qué cosa hermosa, ¿verdad? Hay un día en que el Señor plenamente, Él va a reinar. Ahora, juicio de las naciones, capítulo 9, versículo 1 al 8. Dios controla la historia. Y estas victorias son a mano de Alejandro Magno. Cuando ustedes leen todo esto, cómo van cayendo una a una. Las naciones que oprimieron a Israel serían destruidas, una a una. Pero Israel será protegida. Miren lo que dice 9:8. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Dios tenía puesto los ojos en Israel. Acamparé alrededor de mi casa. Cuenta la historia, esa está la historia, no está en la Biblia, que inexplicablemente Alejandro Magno, que es el que fue destruyendo todas las naciones, inexplicablemente Alejandro Magno no tocó Israel. Pasó de largo, no tocó Israel. Qué increíble, lo que Dios dice, ¿no? No es increíble, es nuestro Dios. Dios guardando a Israel. El futuro rey de Israel, 9:9 al 14:21. Ya estamos llegando, chicas. Ya estamos llegando. ¿Entendieron algo? Si entendieron, después me explican. Primera venida. Del 9 al 9 al 14 están mezclados los versículos, por eso los agarré todos juntos. Ahí están el Mesías sufriente y el Mesías triunfante. Son dos imágenes, ¿no? Vamos por el primero, el Mesías sufriente. Qué increíble todas las cosas que el Señor dice. Fíjense, dice el versículo 3:8, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. 6:12, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Isaías 42:1, muchos años antes, había dicho Isaías, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. 53:2, subirá cual renuevo delante de él. O sea, el brote, lo que está hablando del renuevo, es Cristo mismo, es un siervo, es el brote que Dios dice. El buen pastor, dice 9:16, Zacarías 9:16, y los salvaré en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. Y Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice que va a venir sentado en un asno. Fíjense en 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Zacarías, estoy hablando de Zacarías.
Alígrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de